En la explicación anterior habíamos dicho que este triángulo pequeño es similar En la explicación anterior dijimos que este triángulo pequeño es similar al triángulo grande. También dijimos que como son similares, también dijimos que como son similares, este lado que está aquí corresponde a este lado que está acá. Y cuando los triángulos son similares, los lados que corresponden están a la misma razón que los otros lados. Así que habíamos dicho que este lado con respecto al lado AC estaba en razón 1/2. Por lo tanto, como este lado es correspondiente, también va a estar con respecto a este lado en razón 1/2. Lo mismo va a ocurrir con este lado que es correspondiente a este triángulo y correspondiente a esta base. Habíamos dicho en la explicación anterior que este lado corresponde a este lado del triángulo grande porque esos dos triángulos, este que está aquí y el grande, son similares. Habíamos dicho en la discusión anterior que como en el triángulo A'B'C es similar al triángulo BAC, pues entonces los lados correspondientes del triángulo A'B'C tienen la misma razón entre los lados BAC. Habíamos dicho en la discusión anterior que el lado A'B' del triángulo A'B'C corresponde con el lado BA del triángulo ABC. Esos lados son correspondientes y están en proporción 1/2. Y si hacemos lo mismo con este lado, habíamos dicho en la discusión anterior que este lado A'B, que además de ser un lado del triángulo A'B'C, también es un lado del triángulo medial A'B'C'. Dijimos que ese lado corresponde al lado BA del triángulo ABC y que ellos, al ser correspondientes, estaban en proporción 1/2. También dijimos que el lado C'B', el lado También dijimos que el lado
En la discusión anterior dijimos que el lado A'B', que pertenece al triángulo A'B', este lado que está aquí, corresponde al lado BA del triángulo ABC. Pero también fíjese que el lado A'B' también es un lado del triángulo medial A'B', También dijimos que el lado C'B' ese lado del triángulo ABC' corresponde con el lado BC del triángulo ABC y que corresponden 1 a 2. Y también fíjese que ese lado B'C' también le pertenece al triángulo medial A'B'C'. Por último también el lado C'A', este que está aquí, corresponde con el lado AC del triángulo ABC y están en proporción 1 a 2. Podemos concluir entonces que como el lado del triángulo medial C'B' está en proporción 1 a 2 con BC y el lado B'A' está en proporción con AB 1 a 2 y también el C'A' está en proporción 1 a 2 con AC, los tres lados están en proporción con los tres lados del triángulo grande. Por lo tanto, podemos concluir que el triángulo A'B'C' es similar al triángulo ABC por similaridad lado, lado, lado. Ahora vamos a demostrar que esos cuatro triángulos son congruentes. Fíjese que si el lado C'B' está en proporción 1 a 2 con el lado BC, significa que el lado C'B' mide la mitad que BC. Por lo tanto, si este es el punto medio del segmento BC, el lado C'B' va a medir igual que el lado BA' o que el lado A'C'. Por lo tanto, este ladito va a medir igual que estos dos. Y con el mismo argumento, tenemos que el lado A'B' está en proporción 1 a 2 con BA, por lo tanto significa que el lado B'A' mide la mitad del lado BA, por lo tanto mide lo mismo que BC' o C'A. Y aquí en este lado C'A', que está en proporción 1 a 2 con el lado AC, significa que el lado C'A' mide la mitad que AC, o esta cantidad que es la misma cantidad que mide AB' o B'C. Y entonces podemos ver aquí, cuando establecemos la distancia o lo que miden los lados del triángulo medial, vemos que este triángulo que está aquí va a ser congruente a este que está aquí por lado, 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 congruente a este que está aquí por lado, 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 y también congruente al medial por lado, 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 y por eso tenemos ahora que los cuatro triángulos son congruentes.